Pensando en esto, ¿hay algo que Dios no puede perdonar? Si hay algún pecado que Dios no puede perdonar. Y quiero resolver este pensamiento conforme a la palabra de Dios. Si hay algo que Dios no puede perdonar. Y podemos ver en la Biblia para que nos responda de lo que este pensamiento. Tal vez hay mucha gente piensen de que hay algo que Dios no puede perdonar. El perdón de Dios está disponible para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Ahora bien, si presta atención de lo que yo acabo de decir, hay dos cosas principales que pide Dios acerca de que si hay algo que Dios no puede perdonar. Claro que Dios todo lo perdona. Primero es arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. Segundo, poner la fe en Cristo Jesús. Esa es la base que Dios nos dice a través de su palabra. Dios ofrece su perdón para todo pecador del cual se arrepiente. Sí, Dios ofrece su perdón a todo pecador la cual tiene que arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sí, sin arrepentimiento no hay perdón. Debemos reconocer nuestro pecado y confesarlo a Él. Sí, debemos de reconocer que soy pecador y confieso mi pecado a Él. No importa lo terrible que sea mi pecado, el Señor no va a aterrorizarse por ver mi pecado, porque Él ya lo sabe todo. Sí, Él ya lo sabe todo. Y la palabra de Dios, empezando en esto, que dice en su palabra: ninguna cosa criada escapará de la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Hebreos 4:13. Entonces mi pecado no está oculto a Dios. Sí, mi pecado Dios lo sabe. Lo que yo tengo que hacer es confesar mi pecado y arrepentirse de mi pecado y poner mi fe en Cristo Jesús. De modo que es necesario no reconocer nuestras transgresiones y desaprovechar así su preciosa promesa que dice en su palabra: si confesamos nuestros pecados, confesión, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, y nos la perdona y nos limpia de toda maldad. La Biblia nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que es incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Pero la palabra nos insta y nos dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayuda en el momento que más la necesitamos. Hebreos 4:15-16. Es acercarnos a esa trona de gracia y alcanzar misericordia.
Esto significa que el mismo Jesús que fue crucificado en lugar de nosotros para pagar el precio de nuestros pecados, pasado, presente y futuro, ahora está sentado en la derecha de Dios Padre, intercediendo todo el tiempo por nosotros. Es nuestro abogado defensor, que siempre nos compadece y nos abre el camino hacia el perdón de Dios. Por eso primero de Juan 2, 1 y 2 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora yo sé que muchas veces estas preguntas vienen de haber leído o escuchado lo que dice Jesús en Mateo. Jesús nos dice que existe un solo pecado que nunca tendrá perdón. ¿Sí? Tal vez viene la pregunta de que hay algo que Dios no puede perdonar. Y así hay un pecado que Jesús mismo dijo que no tiene perdón. Lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué es blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios? Sería una pregunta: ¿por qué es blasfemar? ¿Por qué blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios? ¿O qué significaría eso? El Espíritu Santo vino a nosotros como el Consolador para terminar la obra de Cristo en nuestra vida. El Espíritu Santo, quien nos revela en nuestro interior la necesidad de arrepentimiento y nos dirige a la atención, o más específico, a la fe hacia Cristo. Es el rol del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos revela en nuestro interior, en nuestro corazón, la necesidad de arrepentirnos de nuestro pecado, pero también nos encamina a la fe hacia Cristo Jesús. Entonces, cuando yo rechazo de mi arrepentimiento, cuando yo rechazo que Él me encamina hacia una fe en Cristo Jesús, estoy blasfemando de la obra que Él quiere hacer en mi vida. Entonces, blasfemar en su contra es justamente no arrepentirnos de nuestros pecados y no confiar en el regalo de la cruz provisto por Cristo. Sí, esa es el blasfemar contra el Espíritu Santo. Es justamente no arrepentirme. No quiero arrepentirme de mis pecados y no confiar en el regalo majestuoso que el Señor ofrece a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dicho bien directo, blasfemar contra el Espíritu Santo es negar nuestra necesidad de arrepentimiento y no tener fe en Jesús. Y esto nos priva del perdón de Dios. Lo voy a repetir de esta manera: blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios es negar nuestra necesidad de arrepentimiento y no tener fe en Jesús. Y esto nos priva del perdón de Dios. Arrepentir, confesar mi pecado y poner mi fe, mi confianza en Cristo Jesús. Esa es lo que significa.
El perdón de Dios está disponible para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿hay algo que Dios no puede perdonar? Dios todo lo perdona, a menos que yo rechazo el perdón de Dios y no arrepentirme de mis pecados y no poner mi fe en Cristo Jesús. Amén.